Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo del lugar del mundo en el que os encontréis. Bienvenidos a este webinar que empezamos, como bien ha dicho Alejandro, pues organizado por la EALDE Business School. Hoy vamos a hablar de las claves de la transformación digital en el sector legal. Obviamente el concepto de transformación digital en el sector legal como tal es un concepto bastante amplio, entonces por eso hemos puesto este título a la presentación, el de claves, porque vamos a hablar de algunos aspectos pues muy concretos, muy específicos, muy básicos para que entendáis que, cuál es el concepto de transformación digital que abordamos normalmente en las clases o en los másteres que se imparten en esta escuela. Así que, pues, me presento, soy la doctora María José Palazón Pagán y os doy las gracias por estar aquí en estos momentos para pues, compartir este rato, este tiempo que vamos a tener para hablar sobre este tema que desde luego está muy en boga, seguro que habéis escuchado mucho últimamente. Y bueno, pues vamos a dar las herramientas para entender unos conceptos básicos de este tema que seguro os resultarán interesantes. Sin más, me pongo ya a explicar el tema en sí mismo, pues porque disponemos de un tiempo limitado y obviamente pues me gustaría dar la mayor información posible. Espero que os sea de utilidad. Vamos a empezar en primer lugar con el concepto de economía digital. Para hablar de la transformación digital de los despachos es necesario señalar en primer lugar qué entendemos por economía digital. Y la economía digital hace referencia al uso de las tecnologías de la información en la producción de bienes y servicios, en su comercialización y consumo. En este caso, si estamos desde el punto de vista, nos encargamos del trabajo dentro de un despacho de abogados, pues obviamente estamos hablando de la prestación de servicios, no de la producción de bienes, pero efectivamente estas tecnologías de la información las podemos utilizar para desarrollar nuestra labor. Y es una oportunidad para transformar sectores productivos tradicionales a través de innovaciones tecnológicas. Y aprovecho también para decir que el campo del derecho, el campo de los despachos de abogados y de los juristas es un campo bastante reticente a la transformación tecnológica. Otros se han adaptado mucho más rápido, este parece ser que le está costando un poquito más, entonces el hecho de que nosotros podamos estar a la cabeza dentro de los despachos que a llevar a cabo pues, una innovación tecnológica, pues va a hacer que nos diferenciemos del resto y podamos obtener mayores ventajas. Porque, como digo, este es un sector que todavía está bastante rezagado en la evolución hacia la economía digital. ¿Cuáles son las tres características esenciales de las que tenemos que hablar para entender la economía digital? Pues, en primer lugar, la infraestructura, es decir, para que podamos desarrollar una labor de economía digital, necesitamos una infraestructura que va relacionada con la posesión de una serie de equipos, de hardware que sean suficientes para realizar nuestras tareas. Por supuesto, de programas informáticos que estén adaptados a nuestras necesidades de software para desarrollar las labores que tenemos encomendadas. Y algo que no es nimio y que tenemos que considerar como muy importante es la existencia y la contratación de personal especializado en el campo de la informática. Nosotros somos juristas, podemos saber más o menos de informática, de ofimática, y eso no quita que desde luego podamos seguir avanzando y ampliando nuestros conocimientos en este momento en el que nos encontramos, pero desde luego no somos expertos en esto. Entonces es muy importante que cuando vayamos a llevar a cabo una labor de digitalización o transformación digital de nuestros despachos, contemos siempre con expertos en la materia. Si son empresas muy grandes o, por ejemplo, despachos de abogados muy grandes, podrán tener un experto, un informático en su plantilla, pues trabajando a tiempo completo para ello. En algunos casos, simplemente una colaboración externa o parcial, pero desde luego es muy relevante contar, como digo, con expertos profesionales en la materia. Y luego, dentro de estas características esenciales, tenemos que hablar también de negocio electrónico y comercio electrónico. Y ojo con esto de lo que vamos a hablar, porque el negocio electrónico es lo que comúnmente se ha denominado e-business y el comercio electrónico es lo que se conoce vulgarmente como e-commerce por su traducción del inglés, ¿no? por este anglicismo, por el uso de este anglicismo. Normalmente hay algunos autores y algunos juristas que confunden estos términos, pero no es lo mismo. Debemos dejar claro algo muy importante ya desde este momento.
Todo comercio electrónico es un negocio electrónico, pero no todo negocio electrónico es un comercio electrónico. Y esto lo voy a explicar ahora y vais a entender a qué me refiero. Un negocio electrónico es una actividad económica realizada con herramientas digitales, con Internet, con tecnologías de la comunicación, tecnologías de la información, que se utilizan para mejorar ese negocio, incrementar la eficacia y la eficiencia de los servicios que estamos prestando. Por lo tanto, incluye un proceso de organización empresarial a través de una red electrónica. No se limita tampoco a lo que es la relación con los agentes externos, por ejemplo, con los clientes, sino también el uso de las tecnologías de la información dentro de nuestra propia empresa, por ejemplo, para conectar departamentos, para trabajar entre un departamento y otro en determinados aspectos, contando con herramientas digitales que faciliten esa labor y la hagan más eficaz. Mientras que un comercio electrónico en sí, lo que podemos definir de una manera sencilla, es la realización de una venta de bienes, de una compra-venta de bienes a través de Internet. Es decir, hay una transacción comercial y monetaria que se realiza a través de Internet, de los medios electrónicos de los que disponemos. Por lo tanto, para que exista un comercio electrónico, vamos a necesitar una página web, vamos a necesitar una tienda online para poder realizar esas transacciones en línea. Y como esto, pues vais a ver muchísimos ejemplos porque hoy día pues, el comprar por Internet es algo muy común. Pero el negocio electrónico no tiene por qué ser necesariamente un comercio electrónico. Nosotros podemos ser, por ejemplo, un despacho de abogados que no tengamos una prestación de servicios en Internet, pero sí contemos en nuestro despacho, en nuestras instalaciones, con un sistema informático adecuado con el cual podamos trabajar, por ejemplo, comunicarnos con los procuradores, comunicarnos con otros despachos de abogados, con compañeros, con los tribunales, organismos oficiales, etcétera, etcétera. Podríamos tener un negocio electrónico, por tanto, sin necesidad de tener un comercio electrónico como tal. Por lo tanto, los despachos de abogados pueden ser perfectamente negocios electrónicos o e-business. ¿Y cuáles son las ventajas de la economía digital, de que nuestro despacho sea un negocio electrónico? Pues en primer lugar la información, porque podemos aportar a los usuarios datos suficientes sobre los servicios que vamos a prestar, sobre la preparación que nosotros tenemos, darla a conocer, sobre la especialización de la que disponemos, nuestra experiencia. Todo eso se agradece mucho por parte del cliente o del posible cliente. Por otra parte, tenemos la cercanía a través de los distintos canales de atención de los que hoy día disponemos para estar en contacto pues, con diferentes personas, con diferentes profesionales, pero también clientes. Yo sé, y esto es real, que lo vivimos muchos, que en algunos momentos estos canales de comunicación tan rápidos como los que tenemos hoy día, por ejemplo, como WhatsApp o email, hacen que a veces nuestra vida personal y profesional se solape y tengamos pues mensajes o correos electrónicos los fines de semana, en vacaciones, a deshoras. Y claro, obviamente hay que poner un límite también porque nuestro trabajo es una cosa, pero nuestra vida personal, por supuesto, es otra. Pero sí que es cierto que en un mercado tan competitivo como el que nos encontramos en la actualidad, donde hay tantos abogados y tantos juristas trabajando, el ofrecer a nuestros clientes esa sensación de cercanía es un punto muy positivo para ellos y para el beneficio de nuestro propio despacho. Antes, cuando no existían estos medios y cuando el número de abogados ejercientes era mucho menor, una persona podía tramitar un asunto y ver al abogado pues a lo mejor 2 o 3 veces, hablar solamente 2 o 3 veces a lo largo de todo el procedimiento judicial, por ejemplo. Hoy día esto no es así. Esta comunicación es mucho más común y, como digo, a veces sí que puede ser un poco, digamos, extenuante con algunos clientes, entonces tenemos que limitarla un poquito, pero desde luego es positiva al aportar esa visión de cercanía al cliente. Por otra parte, la presencia global. Hoy día nuestros despachos pueden prestar servicios en cualquier lugar, acceder a distintos mercados, acceder a clientes de distintos países, empresas de distintos lugares. Y esto ha pasado no solo en el campo de la economía digital, sino también, por ejemplo, en el campo de la educación, como estamos ahora mismo, pues charlando en un webinar
hablando sobre un tema y cada uno está en una parte diferente del territorio y en un uso horario distinto. Entonces, esta presencia global nosotros la podemos aprovechar bastante también para obtener ciertos beneficios económicos, teniendo clientes, por ejemplo, que están en distintos países. El caso, por ejemplo, de clientes que yo puedo tener aquí en España que van a venir a realizar un trabajo aquí y pues yo me encargo de tramitar todos los papeles para que su estancia sea regular desde el momento en que pisen suelo español, de modo que no hay que pasar por ese plazo de estancia irregular hasta que se tramiten todos los papeles con las consecuencias negativas que ello reporta. Por lo tanto, también debemos dar esa comunicación de esa actuación global que podemos llevar a cabo hoy día y que beneficia y mucho, como digo, de nuevo, a nuestra empresa, a nuestro despacho, pero también al resto de personas del mundo que puedan requerir nuestros servicios. Y finalmente, la seguridad. La seguridad también es una ventaja de la economía digital porque las transacciones digitales hoy día cuentan en más ocasiones con mecanismos de autentificación de los pagos que se realizan a través de Internet, porque cada vez obviamente son más numerosos. Ello no quiere decir que a pesar de que existan estos mecanismos y que muchos de ellos son muy adecuados, no existan supuestos de ciberdelincuencia. En muchas ocasiones podamos llegar a ser víctimas de ciberdelincuencia, por supuesto nosotros como abogados, como profesionales y también algunos de nuestros clientes. Por todo ello tenemos que tenerlo en cuenta también para disponer de un adecuado sistema de seguridad en la red y con nuestros aparatos informáticos, con todos, no solo con los ordenadores, con las tablets, con los teléfonos móviles, porque en todos ellos podemos tener datos de nuestros clientes, por ejemplo, que pueden ser objeto de un secuestro de datos con las consecuencias negativas que ello tiene. Por lo tanto, es importante también reforzar la seguridad una vez estamos en la idea de convertir nuestro negocio en un negocio electrónico o llevar a cabo una transformación digital de nuestro despacho. Vamos ahora a estudiar dos términos que se confunden en muchos casos y que es necesario tener en cuenta a qué se refieren para que podamos hablar de esa transformación digital. El primero de ellos es la marca personal, o lo que se conoce como personal branding. Y ahí he puesto versus identidad digital, también conocida como identidad 2.0. Vamos a ver a qué se refieren estos conceptos en concreto porque desde luego son muy importantes. Estamos en un momento de la historia en el que la digitalización de la economía mundial es desde luego muy importante. En el caso de España, por ejemplo, en el año 2020, en plena crisis del COVID, la economía digital subió en España 3 puntos porcentuales y alcanzó el 22% del Producto Interior Bruto. Y algo muy similar está pasando en el resto de los países. Por lo tanto, nos estamos encontrando con un mercado excesivamente competitivo, también en el campo digital, que exige que nos diferenciemos del resto, que podamos reunir una serie de características que nos permitan innovar en los servicios que vamos a prestar. Innovar no solo en estos servicios, sino también en los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo para poder prestar estos servicios de una manera más adecuada o prestar servicios nuevos que van apareciendo y que a lo mejor pues, no todos los abogados están formados para hacerlo. Por lo tanto, esta formación continua, yo digo que es algo siempre necesario en el campo del derecho. Es uno de los sectores o de las ciencias en las que es más necesario estar innovando y aprendiendo constantemente. Y luego, sí, sin duda alguna es importante llevar a cabo este proceso de diferenciación del resto para que los clientes nos elijan a nosotros por encima de otros abogados y este proceso de innovación, desde luego, también es relevante saberlo transmitir. Es decir, está muy bien con innovar, con adquirir nuevos conocimientos, pero debemos saber comunicarlo, es decir, ponerlo en conocimiento de los clientes para que efectivamente estos sepan, pues, por ejemplo, cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra especialidad, qué beneficios le reportan a ese cliente pues el tratar con nosotros, la cercanía que hemos visto antes, por ejemplo, unos precios pues más adecuados, más asequibles al público. Todo eso hay que saber transmitirlo también adecuadamente. Y obviamente hay que saber transmitirlo, por supuesto, a través de Internet, de manera digital. Vamos a entrar ya a hablar de lo que es la marca personal o personal brand. La marca personal o personal branding es el proceso de promoción personal que sirve para vendernos como si de un producto se tratase, con el fin de sobresalir
triunfar con nuevos proyectos profesionales o ascender en nuestro trabajo. Es decir, nosotros como abogados nos vendemos a sí mismos como un producto o como un servicio. No debemos entender esto en un sentido negativo, como de una cosificación, sino de dar a conocer pues, todos los servicios que podemos prestar y los beneficios que el cliente puede obtener si nos contrata. Y por otra parte, pues ser capaz de comunicar los aspectos técnicos, las capacidades y la experiencia que tenemos que nos hacen sobresalir con respecto al resto de profesionales y nos van a permitir encontrar nuevas oportunidades en el campo de trabajo al que nos dedicamos. ¿Y qué es la identidad digital o la identidad 2.0? Pues según el Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación, aquí en España, nos encontramos con una definición de la identidad digital que es, yo creo, bastante adecuada, para mí la más adecuada y aplicable al concepto de identidad digital en cualquier país del mundo. Y es la identificación de la identidad digital como un conjunto de información existente en Internet, ya sea sobre un individuo, ya sea sobre una organización, que abarca sus datos personales, imágenes, noticias, comentarios o demás elementos que conformen la descripción de dicha persona en el plano digital. Por lo tanto, nos encontramos con que la identidad digital es el conjunto de información que de nosotros existe en Internet, ya sea como profesionales individualmente, ya sea como personas físicas o ya sea como un despacho, como una persona jurídica. Imaginemos en estos casos. Y puede ir formada o conformada por una información que se presenta a través de distintos formatos, imágenes, noticias, comentarios, textos, titulaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que toda esta información que existe en Internet conforma esta identidad digital que nosotros tenemos. Entonces, la marca personal o personal branding es lo que nosotros creamos para vendernos y para vender nuestros servicios como profesionales. Mientras que la identidad digital es algo en lo que nosotros no intervenimos siempre, sino que ya está en Internet gran parte de esa información relacionada con nuestra vida, con nuestro trabajo y que nosotros pues, no hemos podido controlar que llegue a la red. Entonces, son dos conceptos bien diferenciados, pero a nosotros nos interesa dejar claro algo muy importante en este punto. Y es que debe existir una coordinación entre marca personal e identidad digital. Es decir, si queremos llevar a cabo una transformación digital de nuestro despacho, estos dos conceptos o estos dos términos deben ser lo más coincidentes posible. No podemos tener una marca personal en la que intentamos vender, por ejemplo, que somos expertos en determinada materia o que tenemos determinada titulación o que hemos trabajado no sé cuánto tiempo en una empresa, cuando el cliente va a acceder a Internet y va a encontrarse con que en el campo de nuestra identidad digital lo que nosotros hemos vendido no se corresponde con la realidad. Por lo tanto, en este caso es un trabajo que debemos realizar para que tanto marca personal como identidad digital coincidan en la medida de lo posible. Y luego, por otra parte, no hay que confundir lo que es la identidad digital con el estado civil. Y esto es algo, desde luego, muy relevante. La identidad digital, hemos dicho, la información que existe de nosotros en Internet. Y alguien puede suplantar nuestra identidad digital. Imaginemos que alguien, para cometer un delito, por ejemplo, de estafa informática, utiliza nuestro nombre o utiliza una dirección de correo electrónico que es nuestra, utiliza un teléfono, un número de teléfono que es nuestro, o, por ejemplo, pues una imagen, simplemente para llevar a cabo pues, la comisión de un hecho delictivo. En ocasiones se realiza simplemente una suplantación de identidad sin fines delictivos, en otras, la mayoría, con fines delictivos. Y esto hay que diferenciarlo de la usurpación del estado civil, porque el estado civil es el conjunto de cualidades que se atribuyen a una persona, es decir, a una persona física, no a una persona jurídica, no a un ente, no a una entidad. Como hemos visto, las entidades sí podrían tener identidad digital. El estado civil no. El estado civil es una persona física. Ya puede ser que esté viva, ya puede ser que haya fallecido, pero en realidad pertenece a una persona física y constituye todos los derechos, los deberes, las obligaciones
que tiene esa persona en concreto. Esa persona en el plano familiar en el que se encuentra y en el plano social en el que se sitúa también. Por lo tanto, para que hablemos del supuesto en el que se da una usurpación del Estado civil, estamos hablando de supuestos en los que un sujeto no suplanta momentáneamente nuestro nombre o nuestra imagen, como es el caso de la suplantación de identidad digital, sino que realmente se hace pasar por nosotros. Es decir, asume totalmente una personalidad ajena con el fin de ejercitar derechos y acciones que nos corresponden a nosotros simplemente por el hecho de reunir una serie de condiciones, ¿no? Estar en unas situaciones determinadas, tener una nacionalidad concreta, pues estar casados o solteros, tener un apellido determinado, pertenecer a una determinada familia, etc. Entonces, en los casos de usurpación del Estado civil, lo que hace el sujeto, el autor del delito, es suplantar a la víctima a todos los efectos, a la totalidad de las facetas que integran su vida, mientras que la suplantación digital, de identidad digital, es algo momentáneo o muy parcial, en el que el sujeto no se arroga todos los derechos que nosotros tenemos como tal. ¿Y por qué es importante establecer esta diferenciación? Pues porque, por ejemplo, en el caso de Francia o en el caso de Argentina, es delito la usurpación del Estado civil, pero también es delito la suplantación de identidad digital. Aunque la misma no llegue, por ejemplo, a realizarse para cometer un hecho delictivo, otro hecho delictivo, como hemos dicho, el de estafa informática, la mera suplantación de identidad digital es un delito. En España, por ejemplo, no. En España es un delito la usurpación del Estado civil, pero la suplantación de identidad digital no está sancionada en el Código Penal, al contrario que otros países, como hemos dicho, los países que hemos mencionado. Pero luego también nos encontramos con ciertos países en los que a lo mejor puede ser dudosa la regulación. Es el caso del Código Penal de Colombia, en su artículo 296, donde habla de falsedad personal, y habla pues de sustituir o suplantar a una persona atribuyéndose el nombre, la edad, el estado civil o una cualidad que pueda tener efectos jurídicos. Yo en este caso, por ejemplo, entiendo que este Código Penal de Colombia también sanciona no solo la usurpación del Estado civil, sino la suplantación de identidad digital. No obstante, aquí pues, las opiniones doctrinales pueden ser diferentes. Pero por eso quería establecer esta distinción, porque la suplantación de identidad digital, dependiendo del país en el que nos encontremos, puede ser o no constitutiva de delito. Por otra parte, si vamos a llevar a cabo una transformación digital de nuestro despacho, debemos saber qué son los datos digitales. Los activos tradicionales de las empresas los conocemos. Pues una patente, un derecho de autor, una marca, un nombre determinado. ¿Pero qué son los datos digitales? Pues los datos digitales son aquellas bases de datos que nosotros tenemos digitalizadas, que normalmente contienen información sobre nuestros clientes que hemos ido recabando a lo largo del tiempo conforme hemos ido prestando determinados servicios. ¿Y cuál es la importancia de estos datos digitales hoy día? Pues la monetización de los mismos, la obtención de un beneficio económico a través de estos. Y en este punto debemos señalar que los datos digitales que nosotros tenemos en un despacho, por ejemplo, tienen un valor. Pero ese valor puede ser de dos tipos. Un valor interno y un valor externo. El valor externo está claro. Es lo que se conoce como venta de datos digitales. Yo, por ejemplo, tengo una base de datos sobre mis clientes que considero pues tiene una información relevante y si tengo autorización para ello, la puedo vender a un tercero para que este tercero, esta empresa, imaginemos, la utilice con fines publicitarios, para obtener determinados beneficios económicos, etcétera, etcétera. Este es un valor externo muy claro. Nuestra base de datos se cuantifica, se valora y tiene un valor X. Por lo tanto, aquí la monetización es clara. Pero algo que tenemos que tener también en cuenta con los datos digitales que nosotros tenemos como un despacho es que estos tienen un valor interno. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el valor interno? Es el beneficio que nos puede reportar el uso de los mismos dentro de las actividades profesionales que nosotros desarrollamos.
Es decir, estos datos pueden ser utilizados para obtener un beneficio económico. ¿Cómo, por ejemplo? Pues si tenemos los datos de unos clientes a los que ya le hemos prestado un servicio, podemos ponernos en contacto con ellos de nuevo para intentar ofrecerle otros servicios que hayamos implantado, por ejemplo, de manera novedosa. Entonces, en este caso, este valor interno de los datos también es muy relevante y está ligado, obviamente, o íntimamente ligado, podemos decir, a la capacidad de contribución que tienen estos datos o el uso de estos datos para conseguir lo que nosotros hemos señalado como objetivos estratégicos dentro de nuestra empresa. Y aquí lo importante que quiero hacer es señalar algo que no todo el mundo tiene en cuenta. Cuando hablamos de valor de los datos digitales de los que disponemos como despacho, no solo estamos hablando del valor externo, del valor que podemos obtener teniendo esos datos, sino del valor interno que nos puede reportar a nosotros mismos si estructuramos adecuadamente esa base de datos y la tenemos bien organizada. En este caso, si la utilizamos correctamente, los beneficios que podemos obtener también son muy importantes. Por lo tanto, no olvidemos nunca este valor interno de los datos digitales. Si hablamos ya de la automatización digital en el sector legal, podemos decir que la misma hace referencia a la adopción de tecnologías digitales con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos de negocio, desde el aumento de habilidades, competencias y conocimientos humanos a la automatización de tareas repetitivas y estandarizadas. En muchas ocasiones en nuestros despachos se realizan tareas que son repetitivas, que no tienen nada que ver con la propia tarea jurídica que nosotros desarrollamos. En estos casos, la utilización de determinadas herramientas digitales que puedan facilitarnos la ejecución de esas tareas repetitivas y que se hagan de una manera más rápida en el tiempo y más eficaz nos va a permitir también disponer de mayor tiempo para dedicarnos ya exclusivamente a lo que son nuestras labores jurídicas. Y, por supuesto, en este punto, como hemos dicho, el aumento de habilidades, de competencias y de conocimientos humanos va a ser algo muy importante para llevar a cabo esta transformación digital de nuestros despachos. En este punto señalamos que la adopción de estas tecnologías digitales con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia del proceso de negocio ha llevado a que hoy día identifiquemos claramente cuáles son las macrotendencias en el campo de la automatización digital. En primer lugar está el incremento y el perfeccionamiento de las capacidades humanas, es decir, el intento de superar las limitaciones que como personas obviamente tenemos a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, que desde luego contribuyen al aprendizaje, al perfeccionamiento o a la innovación de los servicios que nosotros prestamos. Por otra parte, también nos encontramos con las soluciones tecnológicas para el apoyo de actividades humanas, es decir, supuestos de automatización, como hemos dicho anteriormente, de determinadas tareas que nos van a dejar bastante más tiempo para dedicarnos exclusivamente a la labor jurídica, que es para lo que profesionalmente estamos preparados. Pues a través de dispositivos, de un software actualizado o de servicios prestados por profesionales, como también dije anteriormente, expertos en informática, que lo que van a hacer es apoyar las actividades humanas que nosotros desarrollamos en el campo jurídico y desde luego beneficiarnos para que la ejecución de las mismas sea lo más positiva posible. Y finalmente nos encontramos con el supuesto de la inteligencia artificial, que es un elemento que a través de distintos procesos de automatización digital, pues lo que hace es combinar diferentes tecnologías que replican las funciones intelectuales humanas. Hoy día la inteligencia artificial es algo que está bastante extendido en otros campos, en otras ciencias. En el campo del derecho todavía la inteligencia artificial es bastante limitada, pero con el tiempo, desde luego, se irá incrementando conforme vayan apareciendo pues, nuevas posibilidades de utilizarla para aplicarla a nuestros procesos de asesoramiento legal y procedimientos judiciales.
Por otra parte, debemos mencionar, cuando estamos hablando de esta automatización digital en el sector legal, del estudio que ya en el año 2017 hizo el Foro Económico Mundial sobre el impacto que estaba teniendo y que iba a tener la automatización digital en los años venideros. Y en este caso, de lo que habló sobre todo era de la oferta, la demanda y las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque el hecho de que la tecnología esté más disponible que nunca para casi todos los ciudadanos en el mundo y que abunde esta información de la que disponemos a través de Internet, aumenta la transparencia de los profesionales, de los servicios que nosotros podemos prestar y le da al cliente un mayor conocimiento de qué es lo que podemos realizar por él, cuál es el costo que va a tener ese servicio y la calidad que puede esperar del mismo. Por otra parte, también ha aumentado la oferta, es decir, aparece una nueva forma de prestar servicios utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, nosotros podemos ofertar nuestros servicios a través de estas redes, como hemos dicho, de una manera más amplia, llegando a un público mayor, que si lo hacemos de la forma analógica o tradicional, y que desde luego pues sobrepasa las barreras de nuestra propia región o de nuestro propio país incluso. Y por otra parte, en la existencia de las plataformas digitales como alternativas al mercado físico tradicional de los servicios es algo también muy relevante. Hoy día en el campo del derecho, por ejemplo, existen plataformas digitales en las que nosotros como abogados estamos conectados, distintos despachos, y nos llega una solicitud de información de un cliente determinado que quiere un asesoramiento jurídico específico. Y en este punto, pues lo que hace es plantear esa cuestión, esa situación y pedir pues un presupuesto a distintos abogados. A nosotros nos llega esa solicitud a través de nuestro mail, prácticamente de manera diaria, y nosotros contactamos con ese posible cliente para, a través de esta plataforma digital, darle pues, la mejor información posible sobre el servicio que podemos prestar y pues que él definitivamente decida o elija cuál de los profesionales es el que se va a encargar de llevar su caso. Por lo tanto, estas plataformas digitales también en derecho son bastante importantes o están adquiriendo cada vez más trascendencia. Por otra parte, este estudio que he mencionado del año 2017 ya del Foro Económico Mundial ponía de manifiesto aspectos importantes que vamos a ver en los próximos años, como así está siendo. En primer lugar, la transformación del modelo del negocio, porque la digitalización permite a las compañías y a los profesionales revolucionar e innovar las vías de acceso a su servicio. Por ejemplo, pues a través de las plataformas de las que nosotros podemos disponer cuando llevemos a cabo esa transformación digital de nuestros despachos, de las redes sociales que podemos abrir, de los distintos canales de comunicación, etcétera. La distribución de habilidades y la división de trabajo. Hoy día hay una posibilidad, como hemos dicho, de automatizar distintas tareas que pueden ser repetitivas, que podemos establecer o separar o segregar en módulos para que se desarrollen, por ejemplo, por otros profesionales distintos que trabajan ya sea de manera interna o externa en nuestro despacho, además de llevar a cabo una distribución de habilidades, que es lo que se conoce como un reskilling, es decir, la digitalización hace que cada vez sea más necesario contar con nuevas habilidades, no solo nosotros como juristas, sino también las personas que van a trabajar con nosotros en el despacho, que se vaya innovando en los conocimientos que se van adquiriendo, por ejemplo, pues conocimientos de programación, que son diferentes a los tradicionales, pero que obviamente se exigen ya en el momento en el que estamos y que yo siempre identifico como la era de la globalización y la era digital, un conjunto de dos épocas bastante importante que yo creo que define muy bien el momento de la historia en el que nos situamos.
Y por otra parte, desde luego, la conciencia de esta estructura competitiva del mercado, es decir, destacar pues, esa competitividad que existe hoy día, porque somos muchos despachos los que prestamos servicios, y luego, por otra parte, saber que tenemos que luchar, por decirlo de alguna manera, contra esos macrodespachos que tienen pues, sistemas de publicidad increíbles, medios digitales pues, bastante costosos y a los que los pequeños despachos no podemos acceder, y que desde luego pues, tienen una mayor capacidad de ser conocidos por el gran público. Entonces también nosotros, en este medio tan competitivo en el que nos encontramos, debemos mejorar a la medida o en la medida en la que esté a nuestro alcance esa transformación digital de nuestros despachos para darnos a conocer y poder pues adquirir nuestros clientes haciendo frente a estos despachos tan grandes y con tanta ventaja que tienen en la actualidad. Y todo esto conlleva, como dijo el Foro Económico Mundial, una cadena de valor de servicios profesionales que sigue existiendo en el campo de la prestación de servicios analógicos y que, por supuesto, se mantiene en el campo de prestación de servicios a través del uso de medios digitales. En primer lugar, la captación de clientes, pues todas las actividades que están dirigidas a captar nuevos clientes, aumentar nuestra cartera de clientes y que en este caso tiene que dirigir una parte, esa captación de clientes, una parte debe estar diseñada específicamente para realizarse a través de la red. Por otra parte, la definición del encargo con nuestro cliente, incluyendo la firma de la hoja de encargo que vamos a realizar. También esa definición de encargo puede realizarse a través del uso de determinados medios digitales. La prestación del servicio en sí mismo, que desde luego va a ser un servicio de asesoría legal o jurídico, pero que en muchas ocasiones va a exigir la realización de determinados trámites digitales, no solo con el cliente, sino también con los juzgados, con los órganos judiciales, con otros organismos oficiales, etcétera, etcétera. Y posteriormente, desde luego, una revisión y validación del servicio. Yo siempre digo que tan importante es realizar un plan de actuación determinado, independientemente del campo en el que nos encontremos, como posteriormente, una vez ejecutado, llevar a cabo esa validación o esa revisión del servicio. Ver si podemos modificar algunas cosas, si podemos cambiar un software para que sea más específico y más efectivo en nuestra labor. Y, por supuesto, validarlo con nuestros clientes también, ver si han quedado satisfechos o no y escuchar las propuestas que nos puedan hacer y que pueden tomarse como positivas para la mejora de la prestación de nuestros servicios. Lo que está conectado necesariamente con la retención de clientes. Si desde luego es importante captar clientes, no es menos importante retenerlos, como podéis imaginar. Y ya lo que es la transformación digital de los despachos en sí mismo, debemos establecer que para proceder a la misma, cumpliendo con todo lo que hemos visto anteriormente, y una vez hemos dado las claves esenciales que creo debíamos entender, es necesario también señalar que debemos elaborar un plan de transformación digital de los despachos. Es decir, este no puede realizarse de una manera abstracta, sino que debe seguir una serie de pasos que son importantes y que deben respetarse para que dicha transformación sea lo más efectiva posible. Por lo tanto, hay que prestar especial atención a los pequeños y medianos despachos, como ya dije anteriormente, no solo a los macrodespachos, no solo ellos pueden utilizar los medios digitales, nosotros también, en la medida de lo posible, podemos hacernos con determinados medios o software que podamos utilizar y beneficiarnos de esas innovaciones tecnológicas. Hay que realizar, en primer lugar, necesariamente un autodiagnóstico del grado de madurez digital del despacho. Para poder transformarlo digitalmente, primero debemos saber en qué nivel de madurez digital nos encontramos. Eso es totalmente necesario. Y posteriormente desarrollar una hoja de ruta para la transformación digital de ese despacho, con una serie de pasos a seguir que debemos cumplir consecutivamente para que ésta sea efectiva. Entonces, la digitalización es el proceso de transformar procedimientos analógicos hasta ahora, que hemos realizado analógicamente, y objetos físicos en digitales. Por ejemplo, transformar determinados datos que nosotros hemos recopilado de manera analógica, convertirlos en datos digitales y crear una base de datos digital. Todo ello supone introducir novedades, mejoras,
renovar elementos, así como optimizar recursos para incrementar la competitividad, que como hemos visto es al final pues, un elemento esencial dentro del desarrollo de un negocio, dentro de esta economía en la que nos encontramos. Pues bien, vamos en primer lugar a mencionar esta fase que hemos dicho debemos realizar previamente antes de desarrollar el plan de transformación digital. Primero, detectar el nivel de madurez digital de despachos. Y aquí podéis encontraros, según estudiéis el tema, con distintas denominaciones. A mí me gusta utilizar esta que diferencia entre 4 etapas: la inicial, la básica, la intermedia y la de avanzado o experto. Están en una etapa de madurez digital inicial aquellos despachos que, por ejemplo, por señalar algunas características, utilizan un gran volumen de papel, tienen una organización rígida y bastante jerárquica, sin colaboración entre departamentos, tienen una presencia digital escasa y su modelo de negocio es reactivo, es decir, no es preventivo, no es proactivo, no está preparándose para la posibilidad de que le lleguen nuevos asuntos que vaya a tratar porque están surgiendo o son bastante novedosos, sino que simplemente se espera a que le llegue un asunto determinado para entonces ponerse a investigar al respecto y poder abordarlo. Un nivel de madurez básico sería pues, el que tiene aquel despacho que no cuenta con una página web optimizada, pero sí informativa, por ejemplo, de los servicios a prestar, una lista de los mismos. Tienen algunos documentos y plantillas que están digitalizados, aunque no son muchos, y en ocasiones, puntualmente, lanzan nuevos servicios, aunque no tiene esa cultura de innovación, de actualización constante. Un nivel intermedio sería el que tienen aquellos despachos que tienen una organización jerárquica, pero con colaboración interdisciplinaria, es decir, entre los diferentes departamentos que integran un despacho o entre el abogado que integra un despacho, si este es individual, y distintos profesionales que pues, ejercen su labor de manera externa. Tiene, por ejemplo, una web optimizada. En el caso, por ejemplo, del pago es bastante útil porque a los abogados pues, nos lleva bastante tiempo el hecho de estar cobrando determinados servicios. Entonces, esto pues, es trascendente. Tiene seguidores online porque tiene, por ejemplo, pues, además de una página web, tiene redes sociales. Genera contratos por redes, es decir, a través de estas redes puede ya establecer determinados contratos y captar determinados clientes para prestar servicios. Ocasionalmente optimiza servicios con herramientas agilizadoras de las tareas que desarrolla y cuenta con algo de software y ofimática que es novedoso, del que no disponen todos los despachos. Y finalmente, un despacho con un nivel de madurez digital bastante importante es aquel que tiene un plan de transformación digital que ya está ejecutando, que tiene determinados procesos que ya están automatizados, como hemos dicho, procesos muy repetitivos para quitarnos de en medio este trabajo. Si se puede hacer de manera automática, pues se realiza. Utiliza herramientas de gestión de proyectos, donde se establece un proyecto a desempeñar, los módulos de los que se compone y cómo intervienen los distintos departamentos o distintos profesionales en el mismo. Tiene una organización horizontal con equipos formados por capacidades y no por cargos, o hay una colaboración interdisciplinaria entre distintos profesionales, formen parte o no del mismo despacho, y además lleva a cabo un uso de tecnologías en la prestación de nuevos servicios que es bastante avanzado. Esto es lo que primero hemos dicho debemos realizar para llevar a cabo un plan de transformación digital, detectar el nivel de madurez digital de nuestro despacho. Y ya, por último, ¿cómo desarrollamos este plan de transformación digital? Pues a través de la fijación de una serie de fases para la implementación del mismo. Fases que son muy concretas, que pueden adquirir distintas denominaciones según distintos sectores doctrinales, pero a mí me gusta denominarlas de la siguiente manera. Primera fase, fase de identificación y análisis. En segundo lugar, fase de definición. Tercer lugar, fase de implementación. Y cuarta, fase de seguimiento y evolución. La primera, fase de identificación y análisis. Analizar externa e internamente la situación del despacho. Estudiar los procesos, estructuras y áreas en las que vamos a intervenir, así como la tecnología a modificar. Es decir, ver cuáles son los aspectos que queremos cambiar y cuáles son las tecnologías que tenemos que cambiar porque han quedado obsoletas o porque no nos están aportando los beneficios que creemos son importantes para nuestro despacho.
Del mismo modo hay que concretar el coste de la digitalización de nuestro despacho, porque obviamente va a tener un coste. Los cambios personales a realizar, por ejemplo, si debemos adquirir ciertos conocimientos informáticos o algunas personas de nuestro despacho los deben adquirir o debemos contratar a alguien experto en informática. ¿Y cuáles son los retos de mejora que pretendemos alcanzar? Es decir, cuáles son los objetivos que pretendemos buscar con este plan de transformación digital. La siguiente fase sería la fase ya de definición, perdón, en concreto. En esta fase vamos a identificar y priorizar determinadas necesidades tecnológicas. Podemos marcarnos muchos retos en la fase previa, en la fase de identificación, pero a lo mejor el coste, una vez que lo hemos desarrollado, nos dice que este plan de transformación digital va a ser lento, porque no disponemos de la economía suficiente como para hacer frente a una transformación muy rápida en un breve periodo de tiempo. Entonces vamos a priorizar cuáles son las actividades que primero queremos desarrollar. Posteriormente vamos a establecer soluciones que van a aportar valor al trabajo realizado y que redundan en beneficio propio y del cliente. Analizar muy claramente cuáles son esas soluciones que nos van a beneficiar a nosotros y al cliente. Establecer las prioridades que hemos visto, son los retos que nos marcamos y que éstas estén alineadas con las soluciones. Es decir, queremos conseguir esto, pues tenemos que poner estos medios. Ver y fijar efectivamente que estos medios nos van a dirigir hacia esa solución o hacia ese beneficio que pretendemos conseguir, ese fin en concreto. Por otra parte, también implica la elaboración del plan propiamente dicho, con sus distintas fases, con los distintos campos en los que hay que actuar, los distintos objetivos que nos vamos a marcar y las distintas intervenciones que vamos a llevar y el coste, por supuesto, de cada una de ellas. Posteriormente nos encontramos ya con la fase de implementación. Ya vamos a implementar el plan de transformación digital. Pasamos a la acción materializando el proyecto que hemos elaborado previamente y de una manera positiva después de haber analizado toda la realidad con la que nos encontramos. Ejecutamos las soluciones diseñadas paulatinamente, progresivamente y debemos saber que dentro de esta fase hay que saber gestionar los retos y vicisitudes que puedan surgir en un proceso de digitalización. No va a ser fácil, nosotros no somos expertos en informática, vamos a encontrarnos quizá con determinadas trabas o determinados problemas que vamos a tener que ir solventando paulatinamente, pues a medida que estos vayan surgiendo y que contemos con medios económicos y profesionales suficientes para ello. Y finalmente, si desde luego es importante la fase de implementación, en la que ya se despliega, por decirlo de alguna manera, el plan de transformación digital que hemos realizado, posteriormente vamos a una fase de seguimiento y evolución, que como digo, siempre es muy importante en cualquier plan o proyecto que desarrollemos. Hay que mantener viva la tecnología de transformación digital a lo largo del tiempo. Una necesidad de actualización es algo muy claro. Lo que hoy puede ser muy novedoso, dentro de un año puede estar totalmente desactualizado. El campo digital es algo en constante movimiento. Entonces, no podemos elaborar un plan de transformación digital de un periodo de tiempo, por ejemplo, de 3 años, y luego, una vez hemos terminado ese plan, dejarlo aparcado y decir, no, es que nosotros ya actualizamos hace 7 años. Pues en ese momento ya estás desactualizado. Actualizaste para ese momento, pero para ahora ya estás desactualizado. Por lo tanto, hay que mantener esa actualización progresivamente o fijarnos una modificación o adaptación de ese plan de transformación digital que vaya adaptándose a lo que en cada momento pues la situación o el medio en el que nos encontramos nos está pidiendo. Encontrar mejoras a través de procesos ágiles de innovación, pues obviamente los procesos que van surgiendo paulatinamente y que nos pueden aportar desde luego muchos beneficios, y mantener un despacho moderno y a la vez flexible. Moderno porque tiene una transformación digital que nos permite utilizar determinadas herramientas digitales para prestar nuestros servicios y para que el cliente esté satisfecho, pero por otra parte que sea también flexible, es decir, que permita ir adaptándose a los cambios que la sociedad nos va mostrando y a las nuevas necesidades que cada vez van surgiendo. Nunca una transformación digital de un despacho puede ser rígida, porque si no quedará obsoleta y por tanto estará fuera del objetivo que nos marcamos cuando
empezamos a emprender esta transformación digital, que era estar cada vez más conectados y más en armonía con lo que quiere el cliente en relación con el servicio que nosotros vamos a prestar. He intentado pues, explicarlo de la forma más rápida posible por el tiempo del que disponíamos para este webinar. Entonces, aquí os dejo mi email de contacto, como siempre, por si tenéis cualquier duda y queréis consultarla, queréis enviármela, pues estaré encantada de conocerla. Y, por supuesto, agradeceros, desde luego, vuestra atención por estar esta tarde aquí en este webinar. Que sepáis que dentro de la EAL de Business School, de la Escuela de Negocios, pues existen, como bien ha dicho Alejandro al principio, diversos másteres y cursos que se imparten y que están relacionados en muchos casos con esta transformación digital de despachos y que desde luego pues, nos podéis encontrar ahí para cualquier cosa que necesitéis y por supuesto para ese cambio, esa innovación que como decimos pues siempre es importante en este caso, en este campo del derecho. Así que nada, pues ahora quedo a disposición de vuestras preguntas, las que me vayáis formulando y vaya viendo aquí para contestarlas. Preguntas, sugerencias, opiniones, lo que queráis indicar. Ahora mismo no estoy viendo ninguna pregunta. Creo que está Alejandro por ahí, no sé si me puede ayudar para que lo vea. Sí, mira, te pregunta Eva Soto, ¿qué criterios o elementos se tienen en cuenta para, para poner el valor a unos datos? Pues el valor externo o el valor interno. Si es el valor, hay que diferenciarlo. Si es el valor interno, lo que tenemos en cuenta es que esos datos sean útiles para conseguir los objetivos estratégicos que nosotros nos hemos marcado en nuestra empresa, en este caso en nuestro despacho de abogados. Es decir, estos datos nos son útiles o nos reportan un gran beneficio para lograr estos objetivos que ya nos hemos marcado o no. Pues dependiendo de eso establecemos un valor en concreto. Y luego el valor externo, si estamos hablando del caso de la cesión de datos a terceros, por ejemplo, que es muy fácil cuando entramos a una página web y enseguida nos sale, rellenamos determinados datos y nos sale una casillita donde indica, da su consentimiento para la cesión de datos a terceros con fines publicitarios, estadísticos o lo que sea, pues en ese momento nosotros marcamos que sí y ya la empresa que obtiene esos datos nuestros puede cederlos a terceros porque tiene nuestro consentimiento. En este caso, el valor de estos datos va a depender de la utilidad que vaya a tener para ese tercero que adquiere esos datos. Habrá que evaluar, habrá que valorar ese conjunto de datos y ver si realmente son útiles para esa empresa que los va a adquirir o no, en qué medida. Si son muy, muy útiles, porque le puede reportar un gran beneficio económico, pues obviamente la empresa que los cede, que los vende, pues va a establecer un valor económico bastante alto. Si son limitados, si su utilidad es limitada, pues este valor será obviamente más bajo. Depende siempre del sector y de los beneficios que puedan reportar.